Buenas tardes a todos. Quisiera que encendieran sus cámaras y apagaran sus micrófonos para evitar interferencias en la clase, por favor. Pero sí que activen sus cámaras de todas maneras. A pesar de que este ambiente virtual nos parece que nos mantiene alejados, sí es necesario que estemos intercambiando y viéndonos el rostro, ¿no? El primer día de la maestría me presenté, soy la doctora Odalis Peñate, trabajo como coordinadora académica en ESAN y en esta ocasión seré la docente del módulo que comienza hoy. El módulo es en Educación Superior, Tendencias y Desafíos. En la plataforma aparecen los materiales que pueden consultar, también aquellos que ustedes puedan buscar. Es importante que en la maestría todos estemos en sintonía de que la búsqueda bibliográfica, la búsqueda de materiales importantes para profundizar en los contenidos tratados es de vital importancia. ¿Por qué? Porque no nos podemos conformar con aquello que el docente nos muestra, sino en todo aquello que nosotros podamos ver. Muchas gracias, Estela, por tener su cámara encendida, a Liz Yesenia, a Rengel, pero pienso que los demás pueden ir activando sus cámaras, por favor. Este módulo, gracias Carlos, y así nos vamos habituando a que este espacio virtual también nos puede aportar un poco de calor humano. Bien, ¿qué es lo que pretendemos con este módulo? Sabemos que la educación superior hoy, señores, se ha convertido en un reto en todos los sentidos, pero nosotros pretendemos conocer y analizar los principales desafíos de la educación superior que contribuyan, por supuesto, a la transformación de nuestros espacios educativos y a la vez ir apropiándonos de diferentes competencias que nos permitan desempeñarnos como docentes en la educación superior. En todo el módulo estaremos viendo temas bien interesantes. En el día de hoy vamos a ver el rol de la educación superior, las principales percepciones de comienzo del siglo XXI, es decir, cuáles son las expectativas, los retos. Vamos a hacer algunos ejercicios en el aula virtual para que todos nos vayamos apropiando de esto que es tan vital, estos retos que nosotros hoy somos protagonistas, por ejemplo, en esta modalidad en que estamos trabajando. La educación superior frente a este nuevo contexto y hacia dónde vamos. ¿Cuáles son las perspectivas de la educación superior? Estaremos trabajando cómo podemos ver la didáctica en este proceso. La didáctica, cuáles son los nuevos desafíos. No es que vamos a profundizar en las estrategias, porque eso es un módulo que van a recibir más adelante. Vamos a analizar cómo la didáctica se convierte en una herramienta básica para poder insertarse en estos retos. Y la didáctica viéndolo como ese arte es el arte de enseñar, cómo nosotros como maestros nos vamos enfrentando. Vamos a ver qué son las redes académicas, la importancia de pertenecer a las redes académicas. Vamos a ver cómo se puede analizar la universalización de la universidad, hasta dónde este intercambio desde el punto de vista profesional nos ayuda a poder intercambiar con profesionales de diferentes latitudes y también a la responsabilidad social que tiene hoy la universidad. Son temas bien importantes que si bien no le da, y disculpen, si bien no les va a dar TIC para poder dar clases, sí les va a dar, en este caso, las herramientas generales y una cultura general. No podemos concebir un magíster
que no tenga idea de lo que está pasando en el mundo. Y hoy vamos a ver qué cosa es globalización. A ver los micrófonos, porfa. Hoy vamos a ver qué es globalización. Y todo el mundo habla hoy de globalización. Pero ¿qué es la globalización? Y así, vamos a comenzar viendo un video donde quiero que señalen, escriban las 3 ideas fundamentales que les transmite el video a cada uno de ustedes para generar el debate. ¿Por qué? Porque la actividad evaluativa, y lo vamos a ver al final, es a partir de todo lo que nosotros debatamos en la sala. Bien, entonces estén atentos para que cada cual señale 3 ideas fundamentales del video. Y comparto pantalla. La educación, en todos los países, se encuentra hoy con la necesidad de replantear y renovar sus formas de enseñanza y aprendizaje. ¿Te imaginas cómo será la educación en el futuro? Al menos sabemos cuál es nuestro desafío: que los jóvenes estén preparados y logren insertarse en el mundo social y productivo del siglo XXI. Pero el mundo, con todos los cambios que estamos viviendo, es cada vez más impredecible. Entonces, ¿de qué manera debería ser la educación en el futuro? Cuando nuestros alumnos egresen, seguramente sus trabajos, sus profesiones habrán cambiado, se habrán modificado y tendrán nuevos problemas que resolver. Seguramente cuando comience a pasar el tiempo tendrán muchísimos trabajos distintos en diferentes lugares. Esto nos plantea a la educación un gran desafío, una gran oportunidad en aspectos que tengan que ver esencialmente con la innovación y la flexibilidad. Un sistema educativo que ha tomado a la deserción, a los horarios excluyentes y a los cupos de ingreso como algo natural, es un modelo educativo que merece ser repensado. Considero que no es suficiente poner la tecnología al servicio de la educación, si no transformamos verdaderamente los paradigmas que la sustentan. Hoy, los más chicos usan el teclado antes de la escuela primaria. Aprenden a navegar por la web antes de saber leer. A cada minuto en Internet se publican 6 artículos en Wikipedia. Se crean 100 perfiles nuevos de LinkedIn. Se escriben 100.000 tweets. 277.000 personas ingresan a Facebook. Se producen más de 2 millones de búsquedas en Google. Se envían 204 millones de mails, solo en un minuto. En el 2015, el tráfico de datos generado en 20 casas por Internet será igual al que generaba toda la población mundial en 1995. Hace 30 años, la memoria RAM de una computadora pesaba 700 gramos. Hoy, una tablet con todas las funciones integradas pesa alrededor de 500 gramos. Las nuevas generaciones no tendrán que sostener sus dispositivos móviles, porque ahora todas sus funciones y muchas más las llevarán en sus lentes. ¿Te imaginas qué pasará si estos chicos siguen aprendiendo en aulas tradicionales? En la Universidad Siglo XXI creemos en una educación universitaria que evoluciona. Por eso, desde hace más de una década nuestra educación se sustenta en 3 paradigmas. La educación como un espacio de gratificación y disfrute. Porque no siempre que pensemos en formación y estudio tenemos que pensar en dificultad y sacrificio. La educación no puede ser gratificante si te lleva a dejar de lado lo que para vos es importante. Y si los alumnos se distraen con facilidad, quizás primero tenemos que mirar lo que se está haciendo en esas aulas y con esas clases. Porque el verdadero aprendizaje solo se logra con motivación y pasión. En la sociedad del conocimiento, la información está disponible y al alcance de todos. El desafío de la educación formal está en cómo se usa esa información para resolver problemas y generar conciencia de los impactos sociales de nuestras acciones.
Porque hoy los jóvenes no solo utilizan la tecnología para divertirse, sino también para acceder a contenidos, gestionarse, demostrar sus conocimientos, interactuar con su entorno y construir su espacio. Calidad, masividad. Porque la evolución en las posibilidades de comunicación, en los mecanismos de gestión y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hoy permiten garantizar la calidad en la formación y la atención de un gran número de alumnos, personalizando el contacto, la evaluación y el seguimiento de cada uno de ellos. Las redes, la colaboración, la información abierta son la fuente del crecimiento y la evolución del conocimiento. Pero solo las posibilidades de acceso, la eficiencia en los procesos de gestión y un énfasis en la innovación metodológica podrán asegurar a los alumnos una experiencia de aprendizaje significativa. Accesibilidad. Porque en el siglo XXI aceptamos la corresponsabilidad de acercar posibilidades y democratizar la educación superior, buscando alternativas para las barreras socioeconómicas que de otra manera excluirían determinados grupos de la sociedad del sistema educativo universitario. El aprendizaje del siglo XXI debe ser personalizado y centrado en el alumno, y por eso accesible los 7 días de la semana, las 24 horas en todo lugar. Hoy, el número de dispositivos móviles es igual al número de habitantes en el mundo, y para el 2015, su cantidad no solo duplicará la población mundial, sino que además superará las computadoras de escritorio y será la principal forma de conexión a Internet. ¿Te imaginas cómo será la educación en el futuro? La palabra que mejor la define es innovadora. Una educación que promueva la autogestión, la creatividad y el espíritu emprendedor, donde los egresados incorporen por igual las habilidades profesionales, el liderazgo y el pensamiento social. Entonces, ¿te imaginas cómo será la educación del futuro? Universidad Siglo XXI. Tu vida cambia. La educación evoluciona. Bien, espero que les haya sido interesante este video corto sobre lo que hoy significa la educación en el siglo XXI. Y estamos hablando de diferentes aspectos. El video nos muestra diferentes aspectos sobre los cuales debemos reflexionar. Entonces, a ver, enciendan sus cámaras, por favor, y pidan la palabra. Tienen la posibilidad de levantar su manito o, a ver, Mónica, usted que activó el micrófono, ¿qué piensa? ¿Qué 3 ideas? Doctora, buenas noches. Interesante el video, me imagino que es de una universidad argentina por el acento de la persona que... Es una universidad argentina, en Salta. Justamente, bueno, una observación tal vez a la forma en la que había hablado sobre lo que esta persona mostraba que estaba fundamentada sobre 3 paradigmas, ¿no? En realidad un paradigma yo lo entiendo como un modelo teórico, desde la epistemología es un modelo teórico, entonces pienso más que se refiere a principios filosóficos de acción institucional sobre la que ellos trabajan, porque a lo que he hablado y a lo que he entendido, ellos están basándose en el paradigma o en el modelo conectivista, ¿no? En el conectivismo. Y lógicamente el conectivismo va a tener como base las neurociencias y la informática para el acceso a la información. Y lógicamente me parece muy importante también tener conocimiento sobre esta base teórica conectivista, sobre el conectivismo, para poder comprender cómo los jóvenes actualmente adquieren la información y adquieren el conocimiento, ¿no? Que ya no es lo mismo que lo que ha sucedido en nuestras épocas. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante. ¿Por qué? Porque usted le pudo capturar de este video los paradigmas. El paradigma en este caso cognitivista a partir de lo que habla, es decir, de todo lo de la informática y de todo lo... Pero más que eso, el video nos muestra retos muy importantes que todos tenemos hoy. Y por eso digo, destaco su posición, lo cual demuestra
dominio del contenido, es decir, desde la educación. ¿Por qué? Porque nosotros finalmente estamos trabajando con paradigmas. Hoy se habla del paradigma, y lo trabajaron en el módulo anterior, del paradigma del modelo por competencia. Y eso es lo que estamos haciendo en teoría, porque en la práctica continuamos con el modelo conductista en muchos escenarios y con el modelo cognitivista. Entonces, otro criterio, por favor. Muchas gracias, Mónica. Gracias, doctora. Doctora. ¿Quién me habla? Que no veo. Doctora Limber, le habla. A ver, Limber. Buenas noches, doctora, y a todos los colegas, igual buenas noches. Bien, como ha indicado, doctora, a ver, tal vez 3 palabras que han sido recurrentes en la presentación que hemos visto. Bueno, una primera palabra que he captado es la innovación. Y cuando hablamos de innovación, prácticamente es cambiar para mejorar, ¿no es cierto? Son cambios que vamos a encontrar algo que ya estamos viendo, pero nosotros lo vamos a ir mejorando, y eso creo que se refiere a la educación prácticamente basada en competencias. Después tenemos otra palabra que es la transformación, y más que todo ahora la transformación digital con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y lo principal, casi al final, que se ha mencionado varias veces, es el tema de la motivación y la personalización. O sea que prácticamente nos indica que la tecnología nos va a enseñar, va a haber un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera personalizada, porque prácticamente con las plataformas tenemos todo el material las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nosotros prácticamente tenemos que estar motivados para poder dar lectura, para poder emplear prácticamente o colocar en práctica todo lo que vamos avanzando módulo tras módulo, doctora. Muchas gracias, Limber. Muy interesante. Limber ha mencionado 4 términos: transformación, innovación, personalización y no recuerdo ahora. Motivación. Y motivación. Hay algo que quisiera comentar sobre su intervención. Al inicio del video plantea un término bien importante, un término, y creo que ningún maestro debe olvidarse de eso. Lo más importante es el amor, la pasión por la profesión. Si usted no siente amor, pasión por lo que hace, usted no se motiva, usted no quiere transformar, usted no se suma a estos retos de la transformación digital, porque usted está haciendo algo como cuando a uno le dan una medicina que tiene que tomarla para paliar una enfermedad. Sí. Necesito ser maestra y con eso resuelvo. No, no, no. El amor es lo que te hace indagar, investigar. El amor es lo que te hace tener ese sentido de entrega constante con tu grupo, con tus colegas. Y hoy se hablaba, no recuerdo cuando lo trataron con la doctora Yavili, de competencias blandas. Y pensemos en la empatía. Por eso es que les pido que enciendan sus cámaras. Si no logramos esa empatía necesaria a través de la cámara, cuando tengan que hacer la tarea, no se van a sentir identificados con la tarea, porque van a leer un material muerto. No van a poder intervenir, no intervienen, entonces se quedan como que, sí, bien, déjeme leer, pero hay cosas más importantes que nosotros hoy tenemos que tener en cuenta en este proceso de retos y desafíos, tendencias en la educación superior. La transformación digital ha llegado a Bolivia para quedarse. Antes de la pandemia, cuando se hablaba de la modalidad virtual, era como hablar de malas palabras, a pesar de que muchas instituciones tenían su plataforma, pero se usaba muy poco. No se aprovechaba, no se explotaba al máximo
para tener materiales en plataforma, para que el estudiante se fuera adaptando a que ese era también un medio para poder adquirir y obtener todos los recursos que el docente tenía para su clase. Se hacían algunos cuestionarios en plataforma, cuestionarios fríos porque el alumno, verdadero o falso, y ahí quedaba. Entonces, hay muchas actividades que ustedes van a precisar en otro módulo, muchas actividades creativas, muchas herramientas, estrategias que se van a utilizar para la enseñanza virtual. Nosotros hoy, con la transformación digital, hemos tenido que romper esquemas. Sí. Mónica nos hablaba de este paradigma conectivista que nos obliga a tener en cuenta la informática, toda la digitalización, como el centro de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero hay algo que en el video también se muestra. Las tecnologías, las nuevas tecnologías, no pueden sustituir el rol del docente, no pueden sustituir estos modelos que logran que el alumno se apropie de los contenidos y que se inserte en este proceso de transformación de la realidad, sino que estamos haciendo nosotros en estos procesos. Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de que es un video de la Universidad Siglo XXI, pero trabajan la temática en sentido general, como los retos y desafíos para la educación superior. Otro criterio, por favor, y con eso ya cerramos porque al final no vamos a repetirnos. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. A ver, Carlos. Ay. Gracias, doctora. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Acá yo he logrado advertir dos retos, ¿no? Uno, de parte del docente, usted lo decía muy bien, es preciso que el docente se apasione con su asignatura, ¿no? Entonces, debe enamorar a sus estudiantes, en el buen sentido, por supuesto, de tal manera que ellos esperen el momento de la clase. Porque algo se decía en el video, debe hacer el docente que la asignatura o lo que está impartiendo sea divertido, ¿no? Entonces, que le ponga pasión a este, bueno, no solamente una transmisión de conocimientos, sino también debería transmitir ese sentimiento hacia lo que está impartiendo. Habla el video de la universidad, ¿no? Estamos hablando ya de una educación superior. Miren, el estudiante en esa edad ya terminó de formarse en realidad. Lo único que tenemos que hacer nosotros es pulirlo, ¿no? Sacarle brillo y que sea un profesional competente, por una parte. El segundo reto que encontré, bueno, en realidad dos retos más, ya vienen en relación, como me antecedió una colega, decía en relación a la comunicación, a la informática, a la digitalización. A pesar de que el video es del 2015, 5 años después, nosotros recién lo estamos degustando, ¿verdad? Entonces, el estudiante en general muchas veces llega a tener más información que el mismo docente. O sea, está más a disposición del estudiante una calidad de información. Que el docente sea capaz de enseñar a discriminar esa información, ese también es un reto del docente. Y por último, antes el uso de un celular era un lujo, una computadora, ni qué decir. Entonces, el nuevo reto es hacer de que esta información sea accesible a todos los niveles, ¿no? Entonces, algunos niveles socioeconómicos deprimidos también deberían ver, o sea, el docente debería ver la forma de igualar esa distribución de conocimiento
y ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea aprovechado no solamente por los estratos, por decirlo así, superiores, sino absolutamente de todos. Reto para la innovación, reto para el docente que sea apasionado con lo que vaya a enseñar y el estudiante nunca se aburra de la clase. Pues eso era lo que quería compartir, doctora. Muchas gracias, Carlos. ¿Sí puedo había, complementar? Sí, buenas Sí. noches, doctora. a ver, A mí, ¿Sí puedo complementar? Kelly, sí, buenas noches. después Miriam, que hable Heidi, después usted. Perdón, gracias. Me surge a mí una duda, más que una duda, creo que una contradicción. Hemos insistido y estamos convencidos de que nosotros antes de que iniciemos esta fase de lo virtual, de forma casi obligada, ¿no? Por el tema de la pandemia, y bueno, algunas transformaciones necesariamente llegan así a veces por obligación, porque se te presenta una coyuntura y tienes que actuar, porque si no te quedas atrás. Pero ahí me preocupa lo siguiente, lamentablemente no hemos pasado del proceso conductista que seguimos durante tantos años, no hemos podido superar eso, tanto que en las facultades, por ejemplo, se siguen repitiendo contenidos sin ningún tipo de transformación, y a veces muchos docentes estamos tan acostumbrados a lo que conocemos y no queremos abrir nuestras fronteras estructurales sobre todo. Entonces, ahí me surge a mí esa cuestionante de no haber salido de ese proceso conductista todavía y de golpe entrar a esta otra fase que es la virtual, y que al final se corre el riesgo de que sí es virtual, pero sigues repitiendo contenidos como lo estabas haciendo en el proceso conductista. O sea, y eso pienso que no tiene que ver con que no te apasiones y que creo que muchos docentes somos por vocación más que por ocasión, pero surge ese tema, ¿no? A nivel de los contenidos, porque inclusive cuando era presencial, muchos hemos querido innovar en la materia, pero la universidad ya te definía ciertos parámetros y no te dejaba salir de esos. Y no te deja inclusive ahora en este tiempo, aunque sea virtual. Entonces me surgen esas dudas, doctora. Han puesto sobre el tapete un tema bien controversial y que está dado fundamentalmente por la no apertura, es decir, al no cambio de mentalidad. Seguimos dando un discurso vacío, no basado en la realidad que tenemos hoy. Muy interesante, y lo vamos a ir tratando, es decir, hoy vamos a ver algunos aspectos, porque siempre pienso, nosotros estamos aquí para aprender todos. No es que yo soy su maestra y le voy a dar la última palabra, porque tanto yo como ustedes tenemos experiencia como docentes, y aquellos que no son docentes tienen experiencia como alumnos, entonces todos podemos aportar. Por tanto, lo que queremos es que nos apropiemos de todo esto. Yo trabajo como docente en una universidad de México, como docente online hace 4 años, en un doctorado en educación. Y yo pensaba, es decir, me establecí en todo, y yo pensaba que era una súper docente en línea. Lanzan un curso para acreditarse, es decir, para certificarse como docente online, y yo dije, ay, voy a pasarlo, porque necesito el certificado para mi currículo, pero que va a ser fácil, porque yo me lo sé. Pues no me sabía prácticamente nada. Me di cuenta de eso que usted dice, es decir, el esquema que tenía esa universidad, que es en línea, es decir, la parte posgradual en línea, le faltaba y le falta aún que uno utilice todas esas herramientas para poder transformar el entorno virtual, para que realmente haya ese intercambio con el estudiante, para que hagamos de esto un espacio empático lleno de sabiduría. Y cuesta a uno como docente y al estudiante,
Porque si usted le dice al estudiante que haga una búsqueda bibliográfica de 3 artículos importantes sobre el tema tratado, ahí empieza todo el mundo a quejarse, que no tengo tiempo, que trabajo mucho, y después nos damos cuenta, si nos autoevaluamos nosotros mismos, que a veces dedicamos 1 hora a revisar chismoserías del Facebook, sin darnos cuenta que entramos para ver el cumpleaños de alguien y cuando pasó el tiempo estuvimos 1 hora perdiéndolo. Entonces, es ese cambio de mentalidad en el cual nosotros tenemos que insertarnos, sabiendo que es un imperativo para poder desempeñarnos como profesionales. Y yo espero también que cuando terminemos el módulo nos demos cuenta de hacia dónde vamos y de todos los retos que tenemos que enfrentar. Durante el módulo voy a decir, yo no quiero que la clase se convierta en que yo le presente la diapositiva, que yo les voy a presentar, por supuesto, con las ideas básicas, y yo les diga lo que hay en la diapositiva, ustedes me atiendan, yo les mando una tarea, se acabó la primera semana. Porque si yo no los escucho a ustedes, si ustedes no pueden emitir su criterio, y no es que el que esté errado, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos nuestro criterio o tenemos una idea bien precisa, bien clara, que aporta y por temor, por timidez, un maestro no puede ser tímido, un maestro se equivoca y un maestro no puede tener vergüenza de decir no sé? Porque cuando usted dice no sé, está preguntando, por tanto, está aprendiendo. Muchas gracias, Heldi, porque con esa reflexión, con esa pregunta, con ese interrogante, vamos a estar lidiando quizás todo el módulo. ¿Por qué queremos y no podemos? ¿O por qué a veces nos sumamos? Julia, por favor, que usted había, y le dije que después. Bueno, muchas gracias. Decía, complementando a las ideas que ya han expuesto, he tomado las 3 ideas del video que ha mostrado. Una de las ideas habla sobre el tema de la versatilidad y la dinámica de la educación. Y si comparamos nosotros con el contexto de nuestro país, es estático nuestra educación. Y eso está relacionado a lo que ha dicho, que en nuestros textos no le damos esa versatilidad, no estamos actualizando, no nos contextualizamos a la coyuntura que vive globalizada. La segunda idea está relacionada, bueno, ha mencionado con la revolución tecnológica de la información y educación. Nuevamente, si contextualizamos, tenemos muchas desventajas. Nuestro Internet no llega al área rural. ¿Cuál va a ser nuestra herramienta de educación? Entonces, esta brecha es complicada. La tercera idea habla de la innovación, de la educación innovadora. Aquí hay un elemento que menciona con liderazgo. El liderazgo, o sea, puedes tener motivación y pasión, pero eso tienes que mostrar con el liderazgo para que sea un prototipo, un ejemplo para que el estudiante te pueda seguir, pero no que vos pongas ahí arriba y digas, haces esto, me cumples esto, no me cumples, no te pongo las notas, no, sino es el líder que le inspire, que transmita esa pasión. Y con estos elementos se genera un ambiente armónico de trabajo para producir mejor. Eso es lo que quería complementar. Muy bien, Julia. De hecho, usted trata algo que había comentado Carlos y había comentado Mónica y Lindbergh. Carlos decía, uno tiene que enamorar al estudiante. Y cuando usted enamora al estudiante, usted es líder. El liderazgo hay muchos estilos de liderazgo, y eso ustedes lo van a ver en el último bloque de módulos, donde van a ver lo que es la dirección y el liderazgo educativo, porque nos damos cuenta que tenemos espacios donde supuestamente el directivo se hace nombrar líder, y no es líder, es jefe. Y hay diferencia entre lo que es un líder y un jefe. Entonces, ese amor, esa entrega, esa motivación constante para poder aprender, depende de nosotros, del maestro.
Y si tenemos un aula que nos damos cuenta que le está aburriendo la clase, pues señores, rompa la inercia con un tema que no sea de la clase, para que el alumno tenga que pensar rápidamente en qué es lo que usted está diciendo y enseguida vuelva a agarrar el ritmo de lo que usted quiere. Usted es el conductor de ese proceso. Muy bien, Julia, porque realmente cuando pensamos en Bolivia, en nuestro entorno, miren, cuando nosotros comenzamos, cuando empezó la etapa de pandemia, yo pensé, ESAN desaparece, porque ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a transformar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a la virtualidad? Empezamos con un cursito que lanzamos y ahí nos quedamos. Y el curso fue una maravilla. Me di cuenta de que sí se podía y de que la transformación era importante para lograr resultados. Y así empezamos a dar pasos. Y lo que nos falta aún es mucho. Yo digo, estamos como los bebés, estamos con el pañal puesto y aún no caminamos, estamos gateando. Nos falta mucho para poder hacer de nuestros entornos virtuales espacios interactivos, colaborativos y de transformación. Pero, como siempre, uno dice, hay que empezar. Y ustedes son un ejemplo. Si cuando a mí me dice alguien, no, porque no tienen tiempo, ¿y por qué usted le amplía el plazo? Porque en tal sede yo amplío el plazo porque es la primera vez que estamos en esta modalidad y la gente está adaptándose. Estamos en este proceso de que a veces nos confiamos en que la plataforma está y cuando vamos a subir la actividad evaluativa nos damos cuenta que se venció el plazo. También entiendo que hay personas que no lo hacen porque no les interesa y después quieren la ampliación de plazo. Pero yo digo, cuando uno está gastando su plata para poder aprender, no creo que sea justo que nos demos el lujo de dejar las cosas así, de tener una nota para después un cartón. Sabemos que el cartón hace falta. Y hoy en nuestros espacios, muchas personas están en programas posgraduales solo por el cartón. Y ahí vamos a lo que decía Heldy, el cartón no te da conocimiento, el cartón no te ayuda a transformar la realidad, porque usted pasó sin saber qué pasó. Es como el que es bulímico del conocimiento, se aprende las cosas y cuando ya lo evaluaron, tuvo buena nota, sale y lo vomita. Por tanto, no se queda nada. Entonces, ¿de qué te sirvió? De nada, porque después no puedes aplicar. Hoy nosotros vamos a ver diferentes, vuelvo a compartir, vamos a ver diferentes aspectos bien importantes. Bien importantes ¿pueden ver la pantalla? Perfectamente. Ya. Vamos a ver aspectos bien importantes donde estaremos trabajando calidad, práctica, cooperación, competencias, integración, teoría, liderazgo, colaboración, es decir, todo esto que nos ayuda a poder comprender cuáles son los principales retos, pero hacia dónde vamos. No nos podemos quedar pensando en que con lo que tenemos un entorno difícil. Bolivia hoy, Bolivia es de los últimos países en la parte sur que se insertó en la modalidad virtual. ¿Y por qué lo hicimos? Por una contingencia. Desgraciadamente llegó la pandemia a nuestro país, que ha traído muchas desgracias para muchas familias. Y entonces, aquí es donde dijimos, tenemos que continuar. Pero nosotros como maestros, sí tenemos. Y los padres de familia, cuando yo pienso en el modelo educativo hoy, pienso, es un modelo que sí necesita que se lea, que se relea y que se aplique. Nosotros vamos a ver cómo es el contexto en que nos desarrollamos.
este modelo de competencias que no debe quedarse en esa fundamentación teórica que no nos lleva a la transformación. Vamos a ver paradigmas, teorías, enfoques de la didáctica, como ese proceso complejo que nos ayuda a poder desarrollar este proceso de enseñanza y aprendizaje de una mejor manera. Mire, nosotros en este proceso, a veces el proceso de enseñanza y aprendizaje es algo que de hecho a veces lo decimos hasta mal, enseñanza con un guión aprendizaje. No, señores, son dos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje. Es un error de contenido verlo como si fueran la misma cosa. Y hoy el modelo por competencia nos impone repensar esto. Ya hay autores que en la academia lo trabajan diferente. Y pensamos, ¿qué es la universidad? La universidad a nosotros se nos presenta como ese espacio que está a tono con todos los cambios socioculturales, económicos, políticos, científicos, tecnológicos, que en un momento determinado han abierto las puertas a todos. Pero ojo, hoy, si usted no reconoce la universidad como ese centro de transformación, y voy al liderazgo, lo que nos decía Hilda, el liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo, el estilo de liderazgo que prevalece en los entornos educativos? El liderazgo transformacional. Porque nosotros tenemos que transformar. Pero desgraciadamente pensemos, nuestro entorno, nuestro entorno perfecto trata de ubicarse en este contexto sociocultural, económico, político. ¿Se reconoce la labor del maestro? Socialmente, ¿cómo es valorado el maestro hoy en nuestro entorno? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar eso? Hoy las universidades son las que deben liderar los procesos de transformación. ¿Cómo? Con proyectos empresariales, con proyectos educativos, con proyectos de extensión universitaria. ¿Hacia dónde? Hacia la comunidad. Y seguimos en lo mismo. ¿Dónde está ese sentido de pertenencia, de identidad con nuestros entornos universitarios y con nuestro país? Si hemos vivido momentos difíciles con esto de las elecciones, donde todavía impera el regionalismo, y sin hablar de política, que este no es un espacio de política, pero impera el regionalismo, la discriminación. Entonces nos quedamos, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos ser protagonistas de esta transformación? Y precisamente eso es uno de los grandes retos que tiene hoy la educación superior. Lanzar proyectos que vayan limpiando, limando esta discriminación irracional que existe, porque eso afecta el desarrollo del país. Y se supone que la educación genera desarrollo. ¿Cómo? Formando competencias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener una retroalimentación con la sociedad? ¿Cuáles son las demandas, señores? Todo el mundo no puede ser abogado. Si yo vivo en una zona rural, yo necesito que se formen ingenieros agrónomos. Pero ¿qué sucede? Los jóvenes quieren irse a la ciudad. Por tanto, estudian derecho, medicina, odontología, psicología, ingeniería comercial, ¡pum!, y se lanzan. Entonces, ¿hasta dónde nosotros desde las instituciones educativas podemos generar espacios de debate, de intercambio, de retroalimentación, para que la población conozca qué es lo que es necesario desarrollar en cada uno de los entornos? Eso es un reto hoy en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es tan subdesarrollado como nuestro entorno.
Usted puedo ser doctora, magíster, tener 3 maestrías, pero yo soy un reflejo del entorno donde vivo. Y entonces, al final, trato de adecuarme a esas condiciones en vez de proponer, transformar esas condiciones. Entonces, pensamos en eso y nos quedamos con tantas dudas que son necesarias hoy erradicar o responder. Por lo menos dar nuestro primer paso. En las universidades hoy, los entornos, es decir, pensemos en cómo se hace un plan de estudio. ¿Cuál es la carga académica de un plan de estudio? La carga horaria de un plan de estudio. Y revisemos los planes de estudios que tenemos hoy en nuestras manos para que nos demos cuenta de lo desactualizado que están. Y nos quedamos así, uy, bueno, esta es mi materia, déjame ver cómo yo lo acomodo, tengo 40 prácticas, 40 teóricas, a ver, quiero sacar a ver los micrófonos, quiero sacar a mis alumnos, o sea, la plaza 24 de septiembre, pensando acá en Santa Cruz, para hacer un conversatorio de la importancia, y estoy dando una clase, por ejemplo, de ingeniería comercial, pero para que comprendan la importancia del casco histórico de Santa Cruz y cómo se pueden hacer proyectos para desarrollar el turismo, a partir de qué, de un estudio de mercado. Miren cuántas vueltas, pero ¿sabe cómo el alumno cambia de escenario, se motiva? No, porque usted tiene que marcar después en los 5 minutos, volver a marcar. Y no sé cuántas veces tiene que poner el dedo en eso que le impide moverse. Y después son los permisos y más permisos para poder acceder. Entonces se convierte en algo tan burocrático que uno pierde el interés. Y ahí es donde perdemos todos. Tenemos que lograr esa conexión con el estudiante, con la comunidad, con la institución donde nos desarrollemos. Eso es uno de los desafíos mayores que tenemos. Dentro de los retos fundamentales de la educación superior, señalamos la globalización. ¿Y qué es la globalización? Pregunto para ustedes. ¿Qué es la globalización? Doctora. ¿A quién me habla? Mónica le habla. A ver, Mónica. Entiendo la globalización como un modelo económico inicialmente, ¿no? Se ha lanzado como un modelo económico para unificar de alguna manera las economías a nivel mundial. Sin embargo, este fenómeno ha llegado a expandirse a nivel social, cultural e incluso educativo. Entonces nos enfrentamos a un fenómeno que ha impactado a casi todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Y nos ha llegado a una integración que se ha llegado a llamar la famosa aldea global, que nos lleva a tener no una pérdida, sino más bien la adquisición de una identidad global frente a todas las características que se están dando desde una instancia, ¿cómo le diría?, que nos maneja o que nos determina qué es lo que nosotros debemos y podemos llegar a hacer. Es decir, que de alguna manera se nos sobrepone a algo propio, llevándonos a algo mucho más integral a nivel mundial. Gracias, Mónica. La globalización no es un modelo económico. El modelo económico es el neoliberalismo, es la política económica. La globalización es ese proceso de internacionalización de la economía, de la cultura, como bien usted decía, de las políticas económicas, que nos ha llevado a que se impongan modelos. Porque en ese mismo proceso de internacionalización, señores, pensemos en nuestros hijos, los que somos un poquito más grandes. Todos quieren para hacer ejercicio unas zapatillas Adidas.
¿Quién le dijo a ellos que por eso tienen que ir a hacer ejercicio? Se pueden poner unos tenis nacionales. Porque nos han impuesto ese modelo de consumo. Uno está gorda y se quiere poner una ropa bien ceñida al cuerpo, porque es lo que nos está imponiendo la moda a nivel internacional. Eso es globalización, y en educación estamos igual. Sí. Nuestros modelos, la globalización tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Porque gracias a este proceso de internacionalización, vamos a verlo más adelante en otras clases, nosotros tenemos acceso rápidamente a información, a nuevos modelos, pero también un poco que te roba la identidad cultural, imponiéndote modelos. Y pensemos, Bolivia, el modelo de la moda que todo el mundo quiere y que se ha impuesto y que el paradigma es Brasil, Cuba, Estados Unidos, Chile y así. México, Estados Unidos son los modelos que nos han impuesto y que nosotros, con nuestra mentalidad subdesarrollada, asumimos como que ese es el último grito. Son retos que hoy tiene la educación superior, porque las nuevas tecnologías son parte de este entorno globalizado, como nos decía Mónica, de esta aldea global en que estamos todos. Pero ¿cómo nosotros podemos utilizarla al servicio de nuestros espacios educativos? Y no es que nos podemos negar a que el alumno tenga su celular prendido. Tenemos que tratar de motivar, y vuelvo a lo que dijo Carlos, enamorar al alumno para que tenga su celular prendido solo en función de la clase. No que esté chateando con sus amigos, sino que sienta la necesidad de leer el documento que le estoy compartiendo. En la próxima clase tengo varias frases y cuando entremos les paso el chat a cada uno para que usted tenga que concentrarse en qué es su frase y qué va a decir de su frase, para que interprete, para que comparta, para que digamos todo lo que sentimos. Si pensamos en el neoliberalismo, que es la política económica que se ha impuesto y que por eso se habla de la globalización neoliberal, cuando hablamos en el área económica. Y es precisamente porque se ha internacionalizado esta política económica. Entonces, la globalización hoy tiene muchísimos retos y pensemos, cuando nosotros nos ubicamos en qué nos va a dar este espacio de globalización, hasta dónde, pensemos en el modelo por competencia. ¿Cuándo surge el modelo por competencia, señores, que lo trabajaron en el módulo anterior? ¿Cuándo se habla por primera vez del modelo por competencia? Los años 80. Buenas noches. El modelo, la formación por competencia, se habla en la década de los 60, cuando surge la necesidad de formar nuevos profesionales, porque así lo amerita el mercado. Gracias, Marcela. Desde la década del 50 del siglo pasado, se comenzó a hablar del modelo por competencia, porque fue la época de crisis. ¿Y por qué surge el modelo por competencia? Es una necesidad educativa, no es una necesidad del sector empresarial, que dice, yo estoy recibiendo profesionales que no saben hacer. Ya en la década del 70 empieza el empuje de este modelo. En la década del 90 se comienza a aplicar en diferentes países y todavía nosotros seguimos hablando del modelo por competencias
y no lo aplicamos en todos los espacios. Fíjense hasta dónde tenemos que tener claro cómo esa formación por competencia hoy es una necesidad. Les pregunto, ¿qué es la sociedad del conocimiento? A ver. Alguien que me diga, que busque, que me diga qué es la sociedad del conocimiento. Buenas noches, doctora. A ver, Juan José, que te interrumpí al inicio, que no te dejé hablar, pero ahora sí. No, está bien, no, muchas gracias, no se preocupe. Bueno, tengo una idea sobre su consulta de la sociedad del conocimiento. En este caso lo entiendo como el contexto en el cual se desarrolla actualmente la sociedad, en el cual todos tenemos acceso, como bien dice su nombre, al conocimiento, a la información como tal, por la revolución tecnológica en realidad que se ha suscitado en los últimos años. Todos tenemos accesos a diferentes bibliografías, a diferentes revistas, a diferente material que nos permite generar nuestro propio conocimiento en realidad. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta los docentes, porque como bien decía un colega, muchas veces los estudiantes tienen más material, tienen más, podríamos decir, acceso a bibliografías que el mismo docente, porque muchas veces los docentes en realidad se encasillan en lo que les han enseñado, lo que les han indicado, y se cierran en esos conocimientos. Pero ya sabemos que en realidad el conocimiento se va actualizando día a día, año a año, y si no nos actualizamos, si no buscamos nuevos, innovar en realidad este conocimiento, bueno, pues vamos a quedar atrás. Gracias, Juan José. Quiero leerles una cita de qué es la sociedad del conocimiento, pero ¿por qué les voy a leer? Porque ustedes también saben leer igual que yo, porque quiero destacar quiénes son los autores. Rosana Silva Murillo y Rafael Terrazas Pastor son bolivianos que publicaron en la revista Cielo. Y vamos a llegar allí donde yo voy a comentar lo que significa investigar y publicar. La producción científica hoy en Bolivia está dormida. Y todos los que estamos aquí sabemos de lo que estamos haciendo, quizás un poco más, un poco menos, pero tenemos resultados, pero no lo escribimos. Y estas autoras bolivianas de Cochabamba plantean, la sociedad del conocimiento es un paradigma que pretende ser una respuesta alternativa a la problemática del ser humano en su quehacer actual. Se analiza la situación de esta sociedad y de la ciencia e investigación en nuestro mundo. La sociedad del conocimiento se explica como ese conocimiento que muestra la imposibilidad de solucionar a veces problemas álgidos y endémicos, y endémicos de nuestro entorno. La sociedad del conocimiento es esa, como decía Juan José, es ese conocimiento que tenemos que explotar, que tenemos que investigar. ¿Para qué? Para transformar la realidad. Y es digno de destacar que lo estén planteando autores bolivianos, porque muchas veces me he sentido discriminada en escenarios internacionales, porque en mi currículo, es decir, ya soy ciudadana boliviana y estoy representante de una institución boliviana y me dicen, pero si usted es cubana, ¿por qué no? Porque no se muerde la mano que da de comer, porque aquí trabajo. ¿Y por qué? No, porque en Bolivia no hay producción científica. ¿Y usted qué le dice? Pero es cierto, lo que no me da la gana de reconocerlo en otros entornos. Pero en el nuestro sí. Sabemos y no hacemos. ¿Y por qué no escribimos? Señores, lo que estamos pasando, los que están en monografía, no es fácil.
no queremos investigar. Y por eso yo no los voy a dejar vivir, porque ustedes van a terminar la tesis de maestría en el módulo 3 de investigación. Porque si se van de la mano, no investigan más. ¿Y eso qué es? ¿Entienden? Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar si no somos capaces de hacer? Y eso es uno de los retos hoy. Y si pensamos en el nuevo contexto social, podemos mencionar acelerado desarrollo científico-tecnológico, como nos decían, como se ha compartido en el grupo, los conocimientos se duplican en periodos muy cortos. Usted tiene una teoría hoy, es decir, usted hace un estudio sociológico sobre el embarazo en las adolescentes en La Paz. Y cuando pasaron 6 meses cambiaron las condiciones histórico-concretas y los causantes son otros. Porque el conocimiento rápidamente se va moviendo. La globalización con esa tendencia a eliminar fronteras. La sociedad del conocimiento, como decíamos. La transformación acelerada de la organización social. Hoy están los millennials, los jóvenes. Los jóvenes, sí, yo llegué tarde a la tecnología y los que son, ustedes son más jóvenes que yo, pero los que son de mi generación, el esfuerzo es el doble. El doble cuando tengo que hacer con el programa SPS para poder hacer el análisis de los resultados de una tesis, que yo soy tutora cuando veo los requisitos, tenía que ser con ese programa. Uy, casi muero. Y así les va a pasar a ustedes. Me he escuchado 25,000 veces el mismo tutorial y ya logré entenderlo, pero no fue la primera vez. A mí no me da pena decirlo, porque me he tenido que esforzar y he tenido que preguntar dudas y volver a preguntar para poder hacerlo, porque yo no le puedo explicar a mi tutorada algo que yo no haya aprendido, porque ella tampoco se lo sabe. Y yo le digo, veámoslo juntas para que aprendamos. Tú vas a aprender más rápido que yo, que eres más joven. Ay, no entiendo nada. No, es cómoda que yo le explique. Yo le entiendo a usted, pero si eso es lo mismo. Cuesta romper con eso, señores. Yo creo que Milton sabe trabajar con el SPS porque cuando lo dije le dio gracias. Puso carita como yo sí sé y ustedes no. Es joven. Que nos enseñe cuando lleguen los talleres de investigación, Milton. Tarea para la casa para que todos puedan hacer el análisis de los resultados con ese programa. No va a querer. Entonces, la creatividad. ¿Cómo vemos la creatividad? La creatividad no es crear algo nuevo nada más, señores. Es lograr la empatía, es ser tolerante, es ser paciente. Cuando ustedes recibieron el módulo 0 con la doctora Telles, que es una excelente profesora, yo digo, qué paciencia, yo me quedo enamorada de su clase. Qué paciencia, porque le preguntan, ella vuelve, le vuelven a preguntar, ella vuelve. No se sale de la esencia de su clase, que es tratar de que todos aprendan. Entonces, nos podemos quedar con muchas dudas después que terminó el módulo de la doctora Telles, pero aprendimos. Aprendimos cómo hacer una clase invertida. Y el que no lo aprendió se lo perdió, porque se esforzó mucho la doctora para que aprendiéramos eso. Entonces, ¿hasta dónde nosotros aprovechamos este proceso? Otro del escenario es esta aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías, que constantemente se van modificando. Hoy tenemos este teléfono y dentro de un mes hay otro que no existe. Bueno, yo no les muestro el mío porque no es de los más avanzados, pero los que tienen el último, en un mes ya no es el último,
porque la frontera tecnológica se impone. ¿Y qué es la frontera tecnológica? La frontera tecnológica es aquella persona, son aquellos empresarios que invierten de primero en los nuevos adelantos de la ciencia y la técnica. Y siempre van a estar avanzando. Y así sucede cuando usted es consumidor con estos nuevos adelantos de la ciencia y la técnica. Usted cree que hoy agarró el mejor celular y ya en un mes su celular no es que sea obsoleto, pero no es el más avanzado. Entonces, eso también nos obliga a que sepamos aprovechar lo que tenemos, a explotar lo que tenemos. Cuando pensamos en la misión de la educación superior, en la Declaración Mundial sobre de la UNESCO en 1988 en París. ¿Cuáles son las ideas fundamentales? Educar, formar e investigar. ¿Qué es educar? Pregunto. A ver. Ay, ¿qué es educar? Y ya ustedes tocaron ese. Alguien tiró una piedra con eso. Cuando habló, creo que fue Julia, cuando habló de liderazgo. ¿Qué es educar? Señores, hay que tener valores. Y no vamos a dar una clase de valores. Pero si usted no es responsable, ¿cómo va a exigir responsabilidad a sus alumnos? Si usted no es honesto, si usted no es ejemplo, si usted llega al aula con una blusa toda ripiada y con una saya que se le vea la nalga, ¿cómo usted puede ser ejemplo para decirle a sus alumnos cómo se debe vestir correctamente? ¿Cómo tiene que saber ubicarse en un escenario? ¿Cómo usted le enseña al alumno ese sentido de pertenencia? Teniendo eso claro usted. ¿Qué formar? Y pregunto. Doctora. A ver, Mónica. Mónica, ¿tú eres maestra? No, yo soy psicóloga, doctora, pero tengo algo de experiencia en educación superior. He estado como docente 15 años en la universidad y en algunas universidades acá en... No tiene algo, tiene bastante experiencia, Mónica, porque 15 años es bastante como docente. Bueno, tal vez parafraseando un poquito a Carlos Álvarez de Zayas, ¿no? Que es el que nos habla sobre los procesos formativos. La formación es un proceso integral que trabaja tanto la parte formativa personal en relación a los valores, normas, reglas, toda la formación ética del estudiante, y también la parte de la formación cognitiva y social. Carlos Álvarez es uno de los autores que yo digo es de obligada referencia para trabajar estos temas, primero por la experiencia que tienen estos procesos como investigador y también en la propia práctica. Entonces, eso nos ayuda a que pensemos. Y fíjense, no está dentro de la literatura de esta semana, pero todos deben anotar eso. ¿Quién es Carlos Álvarez de Zayas? ¿Cuáles son los artículos que trabajan esta temática? Y con eso están aprendiendo a investigar. Y en su respuesta me van a decir de la tarea, esto y esto, y también existen autores que trabajan la temática, que no fueron orientados, sin embargo aportan esto y esto. Hay que saber investigar y hay que despertar ese bichito de búsqueda de literatura, no la que me da mi maestro, sino de cuál yo puedo buscar. Cuando yo di clase en una maestría y creamos un espacio, de la Gabriel, creamos un espacio en el Drive
que nos sirvió durante todo el proceso, ellos tienen acceso, yo también, donde poníamos bibliografía, y ahí empezamos a poner por módulos. Yo no estaba en todos los módulos, sin embargo tengo acceso, era de psicología del trabajo. De mi módulo yo fui la que trabajé todo lo de taller de investigación para la tesis, pero yo tenía acceso y ellos me decían, no doctora, el problema está en que si usted no tiene acceso a eso, cuando hay cosas que nosotros estamos poniendo como fundamentación teórica, que es bueno que usted sepa cuál es el autor, qué artículo escrito, y aprendí muchísimo de mis alumnos. Porque podríamos crear este espacio del grupo en el Drive, compartir un enlace, lo voy a crear. Y que, por ejemplo, si me encuentro un artículo, porque cuando llegue el momento de su tesis, y lo hacemos por temática, módulo de educación superior, tendencias y desafíos. Mónica tiene, que todos tengamos acceso. Mónica tiene 2 artículos de Carlos Álvarez, pues lo sube. Yo me encuentro uno de Sergio Tobón, pues lo subo. Llega el módulo de estrategias didácticas y ahí subimos lo que nos encontremos, porque ustedes tienen experiencia. Y con eso vamos enriqueciendo. Es como que vamos creando una biblioteca virtual para el grupo, donde nos va a servir en el momento de la tesis. No todo, pero sí nos va a servir. Seguimos. ¿Cuál? Otra de la misión, formación integral de los estudiantes. Que no creo que tenga tanta explicación, pero la formación integral está en que el alumno no solo repita, que el alumno no solo adquiera conocimientos teóricos, sino que el alumno sepa hacer, pero que el alumno tenga principios, convicciones, que tenga una ética profesional. Esa es la formación integral. Formar profesionales competentes, formar ciudadanos cultos y responsables. Mientras más, yo le digo a los jóvenes que lo que usted aprende no te lo quita nadie. Que a veces tenemos faltas de ortografía y cuando empezamos a leer con cierta sistematicidad, mejoramos en un 50% nuestra ortografía y nuestra forma de expresarnos. ¿Y por qué? Porque vamos adquiriendo conocimiento en esa cultura general que tanto nos hace falta. Y no es solo saber que yo sé que, bueno, que me sé bien qué es el modelo por competencia ahí, señores. Y las demás cosas que te rodean. ¿Entienden? Entonces, se convierte en algo que es importante para nosotros en este proceso. Esa función cultural y ética. Esa función crítica. Y pensemos, cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿qué es el pensamiento crítico, señores? Criterio. Profesora. ¿Quién me habla? Yo, doctora. Pienso Heli. que sí, lo que encierra la función crítica es básicamente que nosotros podamos generar todo el conocimiento que recibimos, pero que tengamos la capacidad de cuestionar, ¿no? Y no solamente recibir por recibir el contenido, sino que tengamos esa capacidad de cuestionar y a partir de eso también ir creando espacios de saber, ¿no? A partir de ese cuestionamiento. Bien. Otro criterio. A partir de la experiencia, de la investigación, ese razonamiento científico
qué es tan importante el pensamiento crítico. A ver, cuando yo veo los autores que trabajan en esta temática, no, honestamente no es algo que yo domino así a profundidad, pero siempre pienso, hay personas que te hablan del pensamiento crítico como si fuera la última carta de la baraja. Y es verdad que tenemos pensamiento crítico, pero ¿para qué? Para investigar, para indagar, para transformar, para cuestionarnos. Pero si usted se cuestiona y no propone, usted es un revisionista, contemplativo. Es necesario que propongamos, que hagamos nuevos espacios de debate donde las personas puedan aportar a esta transformación tan necesaria. ¿Otro criterio? A ver. Buenas noches, doctora. ¿Quién me habla? Wendy Flores, doctora. Estoy sin cámara por ahora. Mil disculpas. No. Para la próxima, Wendy, la queremos ver. Claro que sí, doctora. No se preocupe. Para la próxima estoy ahí. Doctora, corríjame si me equivoco, pero para mí la concepción de pensamiento crítico va mucho de la mano con lo que es el pensamiento reflexivo. Es decir, poder tener un pensamiento que nos aporte también una retroalimentación de nuestros propios actos para, como usted muy bien decía, poder formar nuevo conocimiento a partir de nuestras propias experiencias, o sea, del conocimiento puesto en la praxis. Ahí vamos a poder ver que existen tal vez cosas que se pueden mejorar a través de nuestra propia experiencia y poder plantear nuevos científicos. Así es, Wendy. Es decir, la reflexión está presente en todos los momentos de la transformación. Y precisamente en el pensamiento crítico, estas reflexiones son las que nos llevan a pensar y nos llevan a proyectarnos hacia transformaciones importantes en función de responder a lo que está demandando la sociedad en estos momentos. Me disculpan porque en Cuba la comunicación con el internet es complicada y mi hijo me escribe, mamá responde. Y dice si activé el micrófono para que escuchara que estaba dando clase. Y ese mensaje que no entiendo nada, es complicado. Entonces, nosotros cuando estamos concentrándonos en las funciones sustantivas de la universidad del siglo XXI, según la Declaración Mundial sobre la Educación Superior del siglo XXI de la UNESCO. ¿Cuáles son las tres funciones sustantivas? Docencia, extensión e investigación. Y analicemos estos tres cuadritos y empecemos a pensar. ¿Qué es la docencia? Es el arte de enseñar. Es decir, es lo que todos nosotros estamos haciendo o lo que queremos hacer en un momento determinado, y para eso estamos aquí, para aprender. Esa es la docencia. Bien. Pero pensemos, ¿por qué es una función sustantiva hoy de la educación superior? Porque tenemos que aprender métodos innovadores, porque tenemos que trabajar en equipo, porque tenemos que ser reflexivos, porque tenemos que ser colaborativos, porque la docencia hoy nos pone un sinfín de cosas por aprender, viéndolo dentro de los retos que tenemos, porque trabajamos, señores, con escenarios heterogéneos. No, yo no les dije que se presenten, es decir, he ido escuchando y tengo todo el cartel de todo, de dónde son ustedes y todo como coordinadora académica. Y yo digo, esta es una sala
Este es un aula heterogénea, porque tenemos psicólogos, ingenieros comerciales, médicos, maestros, profesores como tal, contadores, abogados. Los abogados son candela, pero bueno. ¿No es así, Limber? ¿Usted es abogado o médico? Abogado y, bueno, primero policía y después abogado, doctor. No, estamos presos contigo, Limber, estamos presos. Las dos cosas en uno, doctor. Más difícil. Hay que hablar fino porque los abogados son leguleyos. Lo digo con cariño. Entonces, tenemos que tener claro eso. Tenemos un escenario heterogéneo. Y pensemos, nosotros como docentes tenemos que estar ubicados en nuestro entorno más cercano para ser un buen docente. Si a mí en la universidad me dicen, usted no puede trabajar ese tema ahora porque esa actividad es práctica, es frustrante para uno como maestro. Es frustrante. ¿Por qué? Porque uno como maestro, la primera vez que da una materia, la da ahí concentrada exactamente en lo que te dan. Pero cuando usted termina de dar la primera vez su materia, se da cuenta que usted lo que hizo fue darle pincelada y que le faltaron muchas cosas. Y entonces es que quiere aportar. Y ahí es donde se siente frustrado porque la institución educativa no le permite salirse del plan de estudio. ¿Pero por qué? Porque los planes de estudio se hacen sin tener en cuenta las propuestas de los maestros. Muchas veces el diseño curricular de la carrera de ingeniería comercial la está haciendo un abogado o un pedagogo. ¿Y qué sabe? Es amigo de quien contrata a las personas para eso y empieza a buscar programas. Por eso nosotros después nos encontramos en esa encrucijada. Como docente, nos dan un plan de estudio y dice, pero si esto no es lo que responde a lo que el estudiante necesita. ¿Qué es la extensión? Y pensemos, docencia para resumirla. Métodos educativos innovadores, pensamiento crítico, creatividad, nueva tecnología pedagógica y aprendizaje por competencia. ¿Y qué hay de error en esta presentación? Hay un error en la presentación. Quiero que me digan. Lo de enseñanza, aprendizaje. Así mismo. Así es, Mónica, estás a la viva. Lo hice así. Si les digo al inicio, es un error. Sí. Enseñanza es una cosa y aprendizaje es otra. Y por eso nosotros vamos a trabajar lo del modelo por competencias, pero muy en cosas esenciales, porque lo que sí no podemos es repetir lo que dijo la doctora Yasmiri ni lo que tengamos que ver más adelante, porque si no, ¿qué hacemos aquí, no? Es dar pinceladas de cosas que ya se dieron y profundizaremos solo en lo que nos interesa dentro de los retos, desafíos y tendencias, ¿no? Entonces, el modelo de enseñanza y aprendizaje por competencia nos obliga a ser mejores docentes, a prepararnos mejor, a estar pendiente de cada cosa que nos exige el estudiante, donde el rol de nosotros es tener claro que el estudiante es el centro del proceso. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar bien preparados, señores. El maestro no puede improvisar en el aula. Cuando usted improvisa, quizás le quede bien una vez, pero cuando usted se adapta a improvisar, va directo al fracaso. ¿Por qué? Porque no todos los auditorios son iguales. Entonces hay que tener presente eso. Bien. Entonces, en este modelo educativo por competencia, en este modelo de enseñanza y aprendizaje por competencia,
vemos. Ahí les doy 3 conceptos de competencias rápido que no les voy a leer. Ustedes saben leer. Pero al final todo se resume en ¿qué? ¿Qué es una competencia? Pregunto. Conjunto. A ver. Es una habilidad que tiene uno. Habilidades. ¿Quién preguntó? ¿Quién respondió? Disculpe. Heldi. Fátima. Heldi, doctora. A Heldi. A ver, Fátima, ¿qué es una competencia? Es el conjunto de los conocimientos que uno adquiere, pero como usted dice, no, uno no puede enseñar lo que no sabe. Por ejemplo, nosotros teníamos catedráticos que eran bastante teóricos, pero llegado el momento cuando nosotros hemos empezado a ejercer, hemos visto que todo lo que habíamos aprendido no era la realidad de lo que nosotros plasmábamos al estar ejerciendo la docencia. Ahora, Así yo no soy docente, nunca lo he sido. Simplemente yo he trabajado en diferentes instituciones, pero como le digo, yo no puedo enseñar una cosa que no sé. Y ahora último, con esto de la pandemia y todo lo demás, he tenido la oportunidad de presentarme justo para una docencia. Yo tengo conocimientos, pero en una determinada rama que sí podría explicar, digamos, de qué se trata y hacerlo también en la práctica, pero no puedo abarcar otras cosas que no sepa. Cuando termines la maestría vas a saber, Fátima, porque eres valiente. Porque yo digo que conociendo, si eres contadora, por ejemplo, o abogada, conoces tu ciencia. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Estas herramientas. Saber qué es la educación, cuáles son los retos, cómo, cuando hablamos del modelo por competencia, qué es lo que me viene a la mente, cómo puedo yo avanzar, cómo puedo utilizar una estrategia didáctica y no otra, cómo puedo ser líder en el proceso. Entonces, te vas a dar cuenta que cuando tú termines la maestría, te vas a sentir mucho más segura. Pero hoy para ti es un reto enseñar. Y yo te doy un consejo que creo que los que son maestros aquí lo saben. Nunca digas frente a un grupo de estudiantes algo que no sepas. Aunque esté en tu plan de estudio. Si no sabes de ese tema, no pudiste leer, no lo entendiste, no lo trabajes, porque usted es quien evalúa al alumno. Porque el alumno se sentiría muy mal y usted peor, además de hacer el ridículo uno por no saber. Otro criterio, ¿qué es una competencia? Rapidito. Buenas noches nuevamente, doctora. Bueno, yo tengo un Ay, Juan criterio José, también. ¿qué es Bueno, una competencia? en cuanto a las competencias, considero que, como bien dice ahí también, ¿no? En las diapositivas, es el conjunto de conocimientos, habilidades, pero también actitudes y también valores. Y precisamente son parte de lo que es la formación integral. Y que en realidad era una de las falencias de los anteriores paradigmas educativos, de los anteriores modelos. Así es. Precisamente porque se decía que los profesionales que recién estaban egresando, para empezar no tenían experiencia, y eso hace referencia a lo que son las habilidades. Y este modelo por competencias precisamente tendría que dotar de esas habilidades, aparte de los conocimientos teóricos, pero también habilidades dentro de lo que es el saber hacer, precisamente, ¿verdad? Dentro de los pilares. Pero también aparte de esas habilidades, también es necesario dentro de esta formación integral las actitudes y los valores. Precisamente un profesional no puede desempeñarse como tal sin las actitudes necesarias, sin los valores que les van a permitir ser un profesional ético en realidad y que se desempeñe de una forma adecuada para, en este caso, coadyuvar al crecimiento de la sociedad como tal y la transformación que
bastante estamos hablando, bastante estamos tocando la transformación de la sociedad. Así es, Juan José, gracias. Doctora. A ver, ¿quién habla? Alejandro Llanes. A ver, Alejandro, qué bueno que Doctora, va a hablar. Las competencias, aparte de que sea un conjunto de destrezas, habilidades, capacidades que un ser humano debe poseer, debe desarrollar para poder desenvolverse de forma eficiente, adecuada en la vida. La competencia es saber hacer algo de forma eficiente. Para mí eso son las competencias. Así ¿no? es. Porque esto es como un partido de fútbol. Debemos ser competentes para poder ganar el partido. Y lo mismo en la vida real, ¿no? Necesitamos ser competentes para poder ocupar, por ejemplo, un cargo en el campo laboral. Yo necesito competir con varios y necesito ser el mejor. Así ¿verdad? es. Eso es competencias. Ser eficiente, ser eficaz, ser productivo, pero eso solo se logra cuando usted tiene conocimiento, destrezas, actitudes, valores, virtudes. Hay un error en esta diapositiva. ¿Cuál es el error? Que no vaya a hablar Mónica. Enseñanza-aprendizaje. Enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué tantas veces el error? Señores, porque en la literatura todavía se comete ese error. En la literatura que leemos nos encontramos con autores que lo trabajan así. Y después de este proceso donde uno intercambia, se da cuenta de que tenemos que romper, algo nos tenemos que llevar. Bueno, yo tengo claro que no es lo mismo enseñanza que aprendizaje. Si hablamos así fríamente, ¿cuál es nuestra materia prima? Los alumnos, siendo inhumanos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver este proceso si no tenemos valores? Tenemos que ubicarnos que el estudiante merece respeto. Si usted en este proceso de enseñanza y aprendizaje no es capaz de respetar a sus estudiantes, respetar sus criterios, todos no tenemos que coincidir. Si usted fundamenta su criterio correctamente a partir de literatura consultada, yo me callo, Mónica se calla, Carlos se calla. ¿Por qué? Porque hay que respetar el criterio de los colegas. Entonces, es importante que nos quede claro que las competencias son ese conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes, valores, virtudes. Entonces, y esto es rapidito porque eso ustedes lo trabajaron. El conjunto de saberes, saber hacer, saber ser, saber convivir y el saber saber. No vamos a profundizar en eso porque ustedes lo vieron con la doctora Yasmin. Dentro de los retos, la enseñanza-aprendizaje, hay error. La enseñanza y el aprendizaje debe ser por competencias y multidimensional. Tiene que haber una formación humanística. Y no es que estemos dándole la perolata a los estudiantes desde el humanismo, pero sí a través de nuestras acciones, de nuestras actividades evaluativas. En todo el proceso tenemos que demostrar que nuestro pensamiento es humanista. ¿Y qué sucede hoy con esta teoría? Con esta tendencia humanista. Teniendo en cuenta. A ver, ¿qué sucede? Que prevalece el individualismo,
en nuestros escenarios, el egoísmo, la falta de solidaridad. La gente a veces piensa que no quiere compartir lo que hizo, como si eso fuera que descubrió el agua tibia, y es su conocimiento. El conocimiento es universal y todos somos dueños. Entonces, ¿hasta dónde nos hace falta este proceso? La investigación. ¿Qué sucede en nuestros escenarios con la investigación? ¿Quiénes de los que están en el grupo? ¿Quiénes de los que están en el grupo tienen publicaciones? A ver. ¿Por qué no tenemos publicaciones? Yo tengo publicaciones. ¿Quién me habla? Julia. Julia. Sí. Y tenemos una convocatoria en la Gabriela, en la cual yo soy de consejo editorial, para publicar de educación, de psicología y de innovación. Les voy a pasar la convocatoria. Tenemos que romper el hielo. Porque ¿cuántas veces no han estado noches y noches leyendo sobre un tema, estudiando si es abogado para poder resolver un tema, para poder hacer la defensa, para trabajar el tema? ¿Y qué literatura han consultado? Bastante. No se creen capaces de poder compartir eso con sus colegas. Eso se hace investigando. ¿A través de qué? A través del método científico. A través del método científico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr eso? Primero tenemos que estar motivados nosotros. Nosotros no podemos crear ese espacio de amor a la investigación en nuestros estudiantes si nosotros no investigamos, si nosotros repetimos. Si usted no le dice al alumno la importancia de investigar, pero usted le demuestra que cuando usted estaba leyendo, a ver, si yo pregunto, cuando pensamos en Sergio Tobón, que es uno de los clásicos del modelo por competencia, pero por ejemplo, esto es chisme académico, dentro de la Academia Mexicana, que él es mexicano, nadie quiere leerlo. Y todo lo que estamos aquí lo hemos leído y compartimos su criterio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle al estudiante, a ver, vamos a hacer un estudio del modelo por competencias en diferentes países en América Latina? ¿Cuáles son los principales autores de México, Brasil y Chile sobre este tema? Y ahí nos quedamos así. Y si el alumno me dice Pedro Pérez, ¿y quién es Pedro Pérez? Si yo no sé, porque yo no investigué, que es lo que le decía a Fátima, no le mando esa actividad, porque el alumno me puede decir el nombre que le dé la gana, y como yo estoy perdida porque no he investigado, no lo enseño a pensar, no lo enseño a hacer. La investigación es fundamental. Ustedes están en esta, yo digo, esto es una aventura. A ver, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Ustedes están en una aventura, es una aventura de aprendizaje constante, de investigación constante. Limber, creo que eres tú quien tienes el micrófono encendido. De Rengel, nuestro colega. Sí, eres tú. Entonces, teniendo en cuenta, ¿qué es la extensión? Y no, a ver, revisen sus micrófonos, niños, por favor. Revisen sus micrófonos. Sí.
Uy, lo tengo que silenciar. Wendy. No, le voy a llamar. Rengel. Tu micrófono. Y no lo puedo desactivar. Ya. Wendy, apaga tu micrófono. Encendido, por favor. Wendy, ya. No lo puedo desactivar a Wendy. Les voy a silenciar a todos. Roberto, ay no, así, a ver, yo sé que este es un proceso de aprendizaje continuo y nos tenemos que adaptar a tener los micrófonos apagados. Volvamos a la diapositiva. Por favor. La extensión. La extensión la vemos en ese espacio de estrategia de generación de conocimiento, de praxis pedagógica, que trasciende el ámbito institucional. Cuando hablaba Mónica al inicio, que se refirió a Carlos Álvarez, no se refirió a extensión con el término así, pero sí habló de ese proceso de formación que incluye la extensión, es decir, a partir de la solución a los problemas, uno está formando, uno está extendiéndose. Y por eso es que hablamos de extensión en nuestros escenarios educativos, en nuestros escenarios, a partir de qué, de ese servicio a la comunidad. ¿Para qué? Para generar desarrollo. Nosotros si usted forma bien a sus alumnos, usted está generando desarrollo. Si usted forma un buen abogado, la sociedad se enriquece. Si usted forma un abogado mediocre, un médico mediocre, un maestro mediocre, usted está empobreciendo la sociedad. Por eso es que es tan importante que uno adquiera todos los conocimientos, las habilidades, destrezas, valores para poder desempeñarse como docente. Hacer cambios hoy en la universidad, teniendo en cuenta el criterio de Ortega y Gasset, ¿cuáles son las tendencias fundamentales? Asimilación creciente de las nuevas tecnologías. Sabemos que muchos hemos llegado tarde a las nuevas tecnologías, pero no podemos negar que son un recurso súper importante para el desarrollo de la docencia universitaria. La aparición constante de nuevas carreras. El crecimiento del posgrado, la especialización, la formación continua. Viendo hoy todos estos procesos de calidad unidos a la acreditación en nuestros entornos educativos. La virtualidad, la mayor vinculación con el sector productivo, la universalización y, por supuesto, esta necesaria relación de la empresa con la universidad y la optimización de recursos. Entonces, con esto concluimos la clase de hoy. Vamos a ir a plataforma para que ustedes vean cuál es la actividad evaluativa. Bien. Enseguida les muestro porque estoy... Es que me quedé antes de comenzar la clase porque les amplié el plazo, señores, del módulo de fundamentos hasta el día 31 a todos. En este caso, comparto pantalla. Tienen hasta el día 2 de noviembre para realizar la actividad evaluativa. ¿En qué consiste la actividad evaluativa? Que si quieren también se las
se las comparto en el grupo. Elaborar un resumen sobre las principales tendencias de la educación superior en América Latina, para ello realizar una búsqueda bibliográfica del tema. Se deberá analizar las lecturas recomendadas, así como las que de manera individual deben consultar para elaborar un resumen que contenga ideas esenciales del tema trabajado. Y deben referenciar, deben ubicar la bibliografía consultada. Pues, la presentación del resumen puede ser en formato APA, máximo 3 hojas, 3 páginas, referenciando la literatura, todo el material de la semana 1 son los recursos, y la evaluación se ponderará de acuerdo a la calidad de la información que ustedes muestren, y tiene un valor de 20 puntos. Entonces, cuando usted, me salí de la actividad, ustedes tienen en plataforma, bueno, la bienvenida, el plan académico les voy a compartir mañana. Estos son los recursos que son la literatura que deben utilizar: educación, globalización, los desafíos para América Latina, las universidades públicas en el siglo XXI, grandes expectativas, algunas promesas y muchas incertidumbres, y el modelo educativo del siglo XXI. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna recomendación? De Delia Milenka, sí, qué bueno que tenemos en el aula agrónomos. Entonces, ¿alguna recomendación a la clase para mejorar el proceso? Por supuesto. Además, siempre son bienvenidas las observaciones que sean constructivas para mí como docente y para el SAN en todo el proceso. No sé, yo estoy en casi todas las clases todos los días. Entro a un grupo diferente para ver cómo los maestros trabajan, y con la mayor ética, si veo alguna cosa, les recomiendo. Siempre es más fácil recomendar y observar cuando uno está del lado de allá. Así que si tienen, ¿qué les pareció la clase? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Doctora, ¿cómo está? Le habla Eloy Marca. A ver, Eloy. Sí, doctora, sabe, quisiera no sé si se podría colocar la información necesaria, o la información que se va a llevar en el tema de la próxima semana, un poquito antes, para poder leerla, y así poder ya estar, ¿no?, sobre la marcha con las explicaciones que dé el día de la clase. Un poco yo soy de ese tipo de personas, entonces puedo querer tener ya el material antes de avanzar. Me parece muy bien, Eloy. Y estoy subiendo en el día de mañana, pasado mañana, todo el material. No se preocupe, y muy bien la observación. Creo que sí, porque a veces la mayoría no lo hace, ¿no? Porque se concentran en responder la actividad evaluativa, pero sí hay algunos que quieren leer. Quizás terminan la actividad evaluativa de la primera semana, no sé, 2 días antes, quieren leer el material para la segunda, y así el intercambio y todo este debate fuera mucho más rico. Muchas gracias, Eloy. ¿Alguna otra De nada, licenciada. ¿Alguna otra recomendación, señores? ¿Alguna otra cosita que quieran? ¿Qué les pareció? ¿Algo que quieran comentar? Doctora, sus diapositivas los va a subir, ¿verdad? Ya está en plataforma, pero les voy a compartir en el grupo la presentación, y les voy a compartir la orientación de la actividad evaluativa. Si quieren, les comparto también los materiales para que aquellos que tengan mala la señal de internet puedan desarrollar su tarea, su actividad evaluativa sin dificultades, y ya sea tratar de conectarse en el momento de subir la actividad evaluativa. No sé qué les parece. Perfecto. Entonces, nada más.
A ver, Mónica, que siempre estás ahí hablando. No, nada, doctora, todo claro, muchas gracias. Todo bien. Ahorita estaba pensando en la actividad evaluativa. Es fácil y es bien interesante, pero sí tienen que leer. Tienen que leer. A ver, Heldi. Sí, yo me quedo un poco preocupada, doctora. Ay, no me digas eso. Porque, no, para mí es bueno porque uno tiene la cabeza ocupada cuando se preocupa y si son cosas buenas es mejor. Entonces, preocupada porque a veces uno piensa, como usted decía a un principio, o sea, no es solamente el cartón, ¿no? Cuando yo estoy retomando de muchos años el estudio, entonces es una gran responsabilidad, ¿no? Cuando asume sobre todo uno el tema de la docencia. En algún momento yo decía, por ejemplo, de los profesores que están empezando en básico con los niños, son como si tuvieran plastilina en sus manos, ¿no? Entonces van a formar realmente personas dependiendo de lo que traen. Los docentes de educación superior vamos a ayudar o coadyuvar a que los profesionales tengan sí un conocimiento académico, pero que ese conocimiento académico ayude a la sociedad. Y no es fácil, ¿no? Porque a veces uno se encierra solamente en contenidos, en exámenes y que el estudiante responda a lo que, del contenido que ha avanzado y muy pocos creo que se preocupan en la parte humana, ¿no? O sea, traidora mi gremio. Y lo que queremos es que los abogados, nuestra profesión está tan vapuleada, doctora, tan vapuleada por culpa nuestra. Entonces, los docentes en la carrera de Derecho, ¿qué responsabilidad tan grande tienen de formar abogados conscientes, éticos, pero y también humanos? Y a veces es tan contradictorio porque los mismos docentes de la carrera de Derecho tienen una fama tan mala afuera en la profesión que uno no se explica cómo son docentes de Derecho. Pero bueno, por eso le decía que yo me quedaba así un poco preocupada, pero que también es bueno porque a uno le ayuda a reflexionar. Así es, y usted va a ser una excelente docente. Bueno, muchas gracias. Creo que Carlos también es abogado, porque tiene carita de abogado. Entonces, cara seria. Gracias, doctora. No, no soy abogado, soy médico. Y realmente es muy importante y comparto la idea de la abogada de Heldi, porque miren, la responsabilidad de formar profesionales en estas carreras es realmente muy, muy grande. Tener personas tener en nuestras manos la vida y la salud de otras personas es muy complicada. Recién hemos salido o estamos intentando salir de una pandemia súper complicada que se ha llevado mucha gente que hemos querido. Mire, si es que no estamos formando adecuadamente profesionales que den respuesta a esta necesidad, pues, miren, hay que comenzar de cero muchas veces, ¿no? Acumular conocimientos solamente estamos viendo que no es la respuesta, ¿no? Así es. Retomar nuevamente los valores, estimular a que la educación no solamente comience desde la parte inicial, sino comience inclusive desde la cuna, pienso yo. Eso sí es muy importante. Continuar con el impulso. Confío la educación universitaria no sea tarde en este proceso, ¿no? Y bueno, esfuerzo de todo el mundo, ¿no? Y a trabajar y aprender. Es mucho lo que tenemos que trabajar aún, pero siempre yo digo que mientras uno tenga ese deseo de transformar y de aprender, está vivo, ¿no? La vida te pone retos y uno tiene que seguir y seguir. Entonces, señores, con eso terminamos. Le agradezco mucho por haber estado pendiente toda la clase.
Nos vemos el próximo lunes. Les estoy compartiendo mañana todos los materiales que están en plataforma para que lo tengan en el WhatsApp y si tienen dificultades de internet ya puedan ir por lo menos leyendo y revisando los materiales. Entonces nos vemos. Chao, chao, que tengo que cerrar yo la reunión, que aquí no tengo asistente, yo solita. Ya, que estén bien, que tengan una buena semana, a cuidarse, que todavía estamos en riesgo. Muchísimas gracias. Hasta luego, dice. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, doctora, que le vaya muy bien. Ya. Buenas noches a todos, buenas noches, doctora. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches.